Oh, Señor Jesús, damos la gloria a ti, Señor, por el alimento que nos vas a dar, este alimento espiritual, Señor, después de haberte cantado, de haber disfrutado la letra de estos himnos tan preciosos que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está en Mateo 4:4b, mis hermanos. Y, Señor, te ruego, Señor, que seas solo tú saliendo de las palabras que salgan de mi boca, sean tus palabras, Señor. Y que escuches también en nuestros hermanos. Que seas tú el escuchar, eres tú quien nos enseña, Señor. Hermanitos, gloria al Señor. Hoy tenemos un mensaje, dando continuidad a los mensajes que veníamos dando, y el mensaje de hoy es la necesidad que Dios tiene de nuestra cooperación y de oraciones que expresen su voluntad. ¿Sí? Hoy lo vamos a dividir en dos puntos principales. El primero es que a fin de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra y que su propósito eterno sea cumplido, Dios necesita nuestra cooperación. Es algo muy precioso, mis hermanos, que vamos a desarrollar. Y algo también tremendo, hermanos, es que Dios necesita la oración que exprese su voluntad. Entonces vamos a desarrollar esta noche estos dos puntos, comenzando por que a fin de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra y que su propósito eterno sea cumplido, Dios necesita nuestra cooperación. Mis hermanos, aquí hay algo muy importante que tengamos en cuenta, y es que Dios tiene un propósito, ¿sí? La voluntad de Dios va enfocada a su propósito eterno, ¿sí? Y Él necesita, Él quiere que eso sea cumplido. Pues Él lo tiene, es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podemos esperar sino que se cumpla? Y se va a cumplir tarde que temprano, ¿sí? Por lo que vemos ahorita los tiempos, más temprano que tarde, hermanos. El Señor está muy cerca, entonces, para esto, Dios necesita nuestra cooperación. En la diapositiva van a estar una cantidad de citas para que luego puedan hacer un repaso y un estudio más profundo. Si lo necesitan, igual vamos a compartir esta presentación al final. Comenzamos con que, punto A, hermanos. Dios puede llevar a cabo aquí en la tierra lo que ha planeado en el cielo solo cuando tenga personas que cooperen con Él. Hay algo muy importante, hermanos, y es que nosotros somos una parte muy importante del plan de Dios. Y es que somos el cuerpo de Cristo. Y hermanos, como decían los himnos, Dios está preparando un cuerpo. Él necesita un cuerpo que esté bien unido, un cuerpo que sea esa expresión de Cristo, ¿sí? Y para ello, hermanos, Él necesita tener esas personas que cooperamos con Él. El hecho de que estemos aquí significa que estamos cooperando con nuestro Señor. Cuando nosotros somos alimentados, cuando el Señor nos da una revelación y nosotros la seguimos, estamos cooperando con Él. ¿Para qué? Para que Él pueda llevar a cabo ese propósito eterno. Y como decía ahorita, somos esos viajeros que estamos viajando hacia a la eternidad, hermanos. Entonces esto aquí es un paso temporal para poder llegar a esa eternidad con nuestro Padre. Para esto, hermanos, Dios necesita ganar personas aquí en la tierra que cooperen con Él y laboren con Él según su manera de pensar. Aquí hay algo muy importante, hermanos, y es que esto es según la manera de pensar de Dios. Esto no es según mi manera de pensar, ni la manera de pensar del hermano Omar, ni de ninguno de nosotros, sino la manera de pensar de Dios. Y para esto, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos, poner todo nuestro ser en Él, para ver qué es lo que Él está pensando. ¿Cómo conocemos cómo piensa una persona, hermanos? Pasando tiempo con esa persona. Si la persona escribió algo, leyendo lo que escribió esa persona. Gloria al Señor, Él nos dejó su palabra. Es una palabra a la que podemos ir una y otra vez para ver cómo piensa nuestro Dios y saber cuál es la manera de pensar de Él y así poder laborar según lo que Él necesita. Entonces, siempre y cuando Él encuentre a tales personas que compartan su misma manera de pensar y estén dispuestas a laborar con Él, la obra de Dios será llevada a cabo en la tierra. Eso es algo que si no lo manejamos bien, pues puede llegar incluso a ser un tropiezo, que decir, ¿cómo así? Que es que tenemos que pensar como Dios. Pero hermanos, es que, ¿qué pensamiento puede estar por encima del pensamiento de Dios? ¿Sí? Nuestro problema es que a veces somos tentados o caemos en nuestras viejas maneras de creer que nosotros conocemos una mejor manera de la que Dios conoce. Eso es como cuando va a querer uno, como hay un dicho acá que para con los padres, y es que a veces subestimamos la experiencia de nuestros padres. Y eso que nuestros padres nos llevan 20, 30, 40 años de vida y queremos
saber a veces más que nuestros padres. Yo tuve la oportunidad, gloria al Señor, de tener una buena relación con mi papá en la cual nosotros hablábamos mucho. Mi papá me enseñó muchísimo, pero era más que lógico porque es que él ya había vivido, él ya tenía las experiencias. Ahora, ¿cuánto más, hermanos, la mente de nuestro Padre Celestial? Hermanos, si nosotros empezamos a conocerlo, Él se va a infundir en nosotros y vamos a heredar, vamos a tener, va a fluir de nosotros ese pensamiento divino de cómo se hacen las cosas, de qué hacer, de qué es lo que Dios realmente necesita. Y eso es algo precioso que vamos ganando a medida que pasamos tiempo con el Señor, a medida que nos sometemos a Él como sus hijos, a medida que ganamos y ganamos más de Él, hermanos, gracias a, por ejemplo, reuniones como estas, gracias a reuniones que se hacen en los hogares, gracias a cuando sacamos tiempos en el Señor, con el Señor por la mañana, a leer su palabra, a orar, a escucharlo. Manitos, esto es algo de toda la vida. Toda la vida vamos a estar disponiéndonos y ganando algo más del Señor. Es necesario que nuestros ojos sean abiertos, hermanos, para ver que Dios tiene sus limitaciones y para ver cómo deberíamos cooperar con Él. ¿Sí? Entonces, Dios se limita porque en su forma de hacer todo esto que hizo, Él se limitó a nuestra voluntad. Él necesita que nosotros nos alineemos con su voluntad, sepamos cómo piensa Él y cooperemos con Él. Pero para eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Tenemos que saber que igual, el mismo ejemplo de un papá y un hijo, que como los hijos cuando están niños no ven más allá de ciertas cosas cuando pasa una situación. Cuando, por ejemplo, un niño quiere un juguete y él quiere el juguete, pero él no mide que eso cuesta un dinero, él no mide que eso lo puede malcriar, él no mide que el juguete no es conveniente para él, ¿sí? Cosas que el papá sí ve y que el niño irá ganando a medida que vaya creciendo y vaya ganando experiencias. Con el Señor necesitamos ganar experiencias, necesitamos hablar con Dios y que Él nos hable para que Él quite esos velos. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, lo llamamos, Él nos llena y Él fluye en nosotros y esos velos son quitados. A medida que pasamos tiempo con el Señor, hermanos, es algo en lo que voy a hacer hincapié, pasar tiempos con el Señor, nuestros ojos serán abiertos, los velos serán quitados y así, hermanos, pues nosotros vamos a poder cooperar efectivamente con nuestro Dios. Dios es omnipotente, pero en su omnipotencia pero su omnipotencia está sujeta a limitaciones porque Él debe tener ciertas condiciones apropiadas para su labor. Él mismo se sometió a que si nosotros no estamos cooperando, Él detiene cosas que Él podría hacer. Él es omnipotente y Él lo podría hacer, pero Él mismo se limitó y dejó que nosotros tuviéramos en nuestras manos, ¿sí? En nuestra voluntad, en ir al Señor, el poder frenarlo o acelerar lo que Él quiere hacer. Eso lo vamos a ver ya con más detalle más adelante. El hombre, nosotros fuimos creados con libre albedrío. Las limitaciones que Dios tiene comenzaron en ese momento. Cuando Dios crea al hombre y le da libre albedrío, ahí el Señor se empieza a limitar. Acuérdense que Dios nos creó para expresarlo y para que gobernáramos por él, que expresáramos, para que rigiéramos también aquí en la tierra, ¿sí? Que ejerciéramos la autoridad de él acá en la tierra. Nos creó con ese propósito, pero nos dio libre albedrío. Entonces ahí él se limitó, porque él quiere algo y no lo puede tener inmediatamente, porque ese algo está supeditado a que nosotros colaboremos con Dios. Por eso, hermanos, todos somos muy importantes. Cuando ustedes sientan que ustedes como un hermano no son importantes en el cuerpo y que ustedes se pueden ir y no pasa nada, hermanos, eso es Satanás diciéndoles mentiras para poder detener la voluntad de Dios, para poder detener el crecimiento del cuerpo. Entonces no tiene sentido que alguien diga, no, es que mi meñique, en realidad mi meñique me molesta, entonces yo me lo voy a quitar. Eso nadie se quitaría un dedo por voluntad propia. Tiene que ser un accidente o una enfermedad, algo muy grave para uno decir, voy a quitarme una parte de mi cuerpo. ¿Sí? Que enloqueció. ¿Sí? Una persona, si ustedes ven a alguien que se va a quitar un dedo, pues dicen, se volvió loco esta persona. O tiene un problema. O lo que les decía, una enfermedad, una situación. Pero en el cuerpo de Cristo todos somos importantes porque Él necesita que todos estemos ahí y que todos cooperemos para llevar a cabo una labor y que estén esas personas que colaboran con el Señor, que se disponen y que van a la cruz y dicen, no, mi viejo hombre ya no me interesa, yo voy a cooperar con mi Dios. En la creación, hermanos, Dios sometió su poder todopoderoso a la limitación de la voluntad humana. Dios quiere que la voluntad humana esté de su lado. Por tanto, Él acepta la limitación que este deseo conlleva. ¿Sí? Él nos ama.
Es igual que con mi esposa. Yo a mi esposa la amo y yo me quería casar, cuando me quería casar con ella, yo le propuse, yo estaba sometido, yo quería algo, pero yo me sometí a la voluntad de ella. Si ella no se hubiera querido casar, pues yo no hubiera podido. Dios quiere una novia. Dios quiere que la novia esté lista. Y Él ya nos pagó, nos compró con precio de sangre y necesita que esa novia esté limpia, esté preciosa. Y es lo que estamos haciendo hoy día, hermanos. Creciendo, madurando para hacer esa novia limpia, perfecta para Dios, para que Él pueda venir por nosotros. Yo con mi esposa, yo no me pude casar hasta que ella no llegó allá al altar, lo más de hermosa, toda preciosa. Y ahí sí nos pudimos casar. Un día antes no hubiera podido haber sido, ya no estaba lista, o 2 días antes, o de hecho horas antes no hubiera podido estar lista porque no había podido ser porque no estaba lista. El Señor no va a venir hasta que no estemos listos. Y eso es algo que debemos anhelar y debemos cooperar para que eso se lleve a cabo pronto, hermanos. Eh, Tercero, como miembros del cuerpo orgánico perdón, aquí, como miembros del cuerpo orgánico y místico de Cristo, nosotros lo expresamos a Él o lo limitamos. Esto es algo muy importante, esta parte que lo podemos limitar, hermanos. Nosotros somos miembros del cuerpo, ¿sí? El cuerpo orgánico y místico del Señor. Y entonces, como cuerpo orgánico y místico, lo expresamos a nuestro Señor, o podemos limitarlo. Dios quiere hacer algo, pero nosotros no nos movemos. Si yo me quiero mover y mis pies no me responden, pues yo no me puedo mover hasta que mis pies no comiencen a responder. Entonces, mis pies van creciendo, por ejemplo, cuando estamos creciendo, lo mismo, que somos niños, uno de niño quiere correr, pero el niño no puede correr hasta que no aprenda a caminar. Y no puede caminar hasta que no se aprenda a parar, y no se puede parar hasta que no aprenda a gatear, y no puede gatear hasta que no empiece a mover las piernitas, a coger fuerza. Entonces está en un proceso de crecimiento en el que va a llegar a un objetivo. Dios quiere hacer muchas cosas, pero esas cosas necesitan que nosotros nos preparemos y vayamos colaborando día a día. Por eso, hermanos, esto es una carrera de largo aliento. Esto no es que yo voy a colaborar con el Señor hoy las 24 horas del día, entonces ya estoy listo, y ya quedó listo lo que el Señor necesitaba. No, mis hermanos, eso no funciona así. Nosotros debemos ganar al Señor día a día, fortalecernos, madurar día a día en el Señor, que el Señor sea nuestra fortaleza, nuestro crecimiento, que sea nuestra persona misma, que podamos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En Gálatas 2:20, mis hermanos. El Señor necesita llevarnos al punto en que no tengamos nada que le impida hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces, lo de correr. Entonces, si el niño no sabe caminar, pues hay algo que le impide correr, ni siquiera sabe caminar. Pero el Señor necesita que corramos, entonces necesita que ya sepamos gatear, que sepamos caminar y que sepamos correr. Ya podemos correr. El Señor necesita que estemos limpios de tal forma que si Él quiere hacer algo en nosotros, nosotros estemos dispuestos. Ni siquiera que nos vayamos a disponer. Señor, estamos dispuestos para ti, somos tuyos. Entonces el Señor puede empezar a orar. Una vez que el Señor nos haya llevado a un punto de total receptividad a Él, tendrá un camino libre y sin obstáculos para cumplir su voluntad. Entonces no habrá nada que Dios no pueda hacer para llevar a cabo su propósito en la tierra. Entonces, ¿de qué depende, hermanos? De que todos y cada uno nos dispongamos y que el Señor pueda laborar. Ahora vamos al segundo punto. Dios necesita la oración que exprese su voluntad. Entonces, aquí, qué nos estamos pidiendo al Señor? Una oración, hermanos. Necesitamos orar. ¿Sí? Entonces, Dios es un Dios de propósito, quien tiene una voluntad que corresponde a su propio beneplácito, y Él creó todas las cosas por su voluntad a fin de poder realizar y cumplir su propósito. Bueno, nosotros no tenemos un Dios de casualidades, aquí nada pasa porque, esto pasó tan raro, que fue casualidad, fue suerte, fue mala suerte. No, hermanos, aquí todo lo que pasa en nuestras vidas cuando somos del Señor tiene un propósito, todo. Que estamos bien, tiene un propósito, estamos mal, tiene un propósito, tenemos salud, tiene un propósito, estamos enfermos, hay un propósito, en todo hay un propósito con el Señor. Y Él quiere realizar y cumplir este propósito, mis hermanos. La voluntad de Dios es el deseo de su corazón, a saber, mezclarse con el hombre y el cumplimiento de su plan eterno. ¿Sí? La voluntad de Dios consiste en obtener un cuerpo para Cristo que sea su plenitud, su expresión. Entonces ya empezamos a ver la forma de la voluntad de Dios, de qué quiere nosotros y en qué tenemos que colaborar nosotros. ¿Sí? Él tiene un deseo en su corazón. Entonces, si Él tiene un deseo en su corazón, ¿qué debemos tener nosotros? Un corazón alineado al de Él. Un corazón que sepa cuál es el deseo del corazón del Señor y que busque lo mismo que busca el Señor. Si nuestro corazón no es del Señor, pues no vamos a poder
colaborar con esta parte, hermanos. Y no vamos a poder dejar que Él se mezcle con nosotros de una forma ya efectiva, práctica, porque ya sabemos que nuestro espíritu está mezclado con el Espíritu de Dios en este momento, pero Él va creciendo, Él nos está transformando para poder cumplir ese plan eterno. La voluntad eterna del Padre es edificar la iglesia sobre Cristo el Hijo como roca. ¿Y nosotros quiénes somos? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Sobre Cristo como roca y nosotros como el cuerpo se está edificando. Nosotros estamos siendo edificados ahí en la iglesia. Entonces, en la edificación de nosotros, de esa iglesia como cuerpo de Cristo, con Cristo como nuestro centro. Cuando se dice que se edifica sobre Cristo, que Cristo es la base. Nosotros no podemos hacer nada si no está el Señor ahí. Si nosotros no tenemos suelo, hermanos, no podemos correr. Necesitamos una base para poder ser edificados. Y no se puede edificar sobre el conocimiento de un hermano, sobre la experiencia de otro hermano, sobre la ignorancia de otro hermano, ¿sí? Sobre la forma de ser del otro hermano, sino que tenemos que ser edificados sobre lo que es Cristo. Por eso hablamos de que Cristo es el todo y es en todos. ¿Sí? Él está en todos nosotros y estamos siendo edificados con Cristo como la roca. Entonces, gloria al Señor, que este es el plan de Dios y está llevándose a cabo hoy día y podemos verlo. Yo cuando veo hermanos que se conectan a una reunión, a otra, jóvenes hablando, por eso también el compartir que tenemos al final de la reunión es tan importante, hermanos, porque es cada uno de los miembros del cuerpo diciendo, sí, yo estoy activo, yo funciono, yo hablo así sea un poquito, yo doy así sea un amén, un gloria a Dios, me gustó esta palabra, o hermanos, hoy no entendí y que el Señor sea revelándome, pero que seamos activos en la vida de iglesia para poder que esa edificación siga creciendo. Si nosotros nos quedamos quietos, hermanos, pues como el niño que está intentando caminar, pero pues hay una piernita que no le funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar esa pierna, alimentarle que esa pierna aprenda a moverse para que pueda trabajar en conjunto con todo su cuerpo. El reino guarda relación absolutamente con la voluntad de Dios y cumple por completo la voluntad de Dios. De hecho, hermanos, el reino es la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, que comienza, que es Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Sí? Venga tu reino, es que el Señor quiere que ese reino sea algo efectivo, sea algo real. Él necesita que el reino venga y el reinar en la tierra. Él será el rey sobre todo. Nuestro Señor en este momento está en el trono, pero como vemos la tierra, digamos que es una, es una parte rebelde, porque aquí está el príncipe de este mundo que sabemos que es el rebelde, que es Satanás, que es nuestro enemigo. Es como nuestro enemigo, él hace lo que sea para no someterse a Dios. Pero Dios va a volver y dentro de ese plan eterno, cuando estemos nosotros listos, subiremos con el Señor y luego bajaremos con el reino para establecer el reino del Señor acá. ¿Sí? Eso va a ser una pelea, eso no va a ser por las buenas porque es contra Satanás. Pero ese reino, llegar a eso es la voluntad de Dios. Dios quiere que eso se dé ya. Dios no disfruta viéndonos sufrir, Dios no disfruta viendo este mundo en este desorden tan tremendo que mantiene, viendo la iniquidad, viendo tanto pecado, tanta falta de Dios, de Él, que es algo terrible. Que falte Dios es lo peor que nos puede pasar. Porque donde no está Dios hay oscuridad, hermanos. Y vemos que entre más se abandona a Dios, la humanidad se vuelve más oscura, se vuelve más terrible. Y por eso es que el Señor necesita apresurar su venida para que eso se arregle pronto, hermanos. Y debemos colaborar con este pronto regreso del Señor. Como creyentes hermanos en Cristo, estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Nosotros no estamos aquí para hacer o tener. ¿Y qué es lo que nos enseña el mundo? Usted estudie esto o sea aquello o haga tal tipo de negocios hoy tenga esto, tenga casas, tenga carro, tenga una cosa y la otra para poder encajar en la sociedad. Ese no es nuestro propósito, hermanos. Aquí estamos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y sí, Él nos provee todo lo que necesitamos. Él sabe que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Pero nuestro enfoque, nuestra mente está puesta en las cosas del Padre. Como le decía en Colosenses 2:20, nuestro versículo de inicio. Debemos poner la mente en las cosas del Espíritu, en nuestro Padre, en lo que Él necesita, en su voluntad. Y si la quitamos de ahí, hermanos, pues estamos retrasando, como decíamos ahorita, estamos deteniendo el mover del Señor. Todo aquel que hace la voluntad del Padre es pariente del Señor Jesús. ¿Qué somos? Este pariente yo creo que fue traducido no es traducido de inglés, es más, es fraternal, somos hermanos del Señor Jesús.
Necesitamos orar para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Esto equivale a traer el reino de los cielos a la tierra. Hoy en día, hermanos, nosotros oramos para que esa voluntad del Padre se haga acá. Cuando nosotros nos reunimos y oramos por la voluntad de nuestro Señor, estamos trayendo el reino, estamos disfrutando del reino. En otro país, es como cuando hay una colonia de un reino. En Inglaterra tenía colonias por todo el mundo, entonces esas colonias eran Inglaterra, estaban bajo el reinado de Inglaterra, pero no estaban en Inglaterra. Pero cuando alguien quería sentirse en casa, en el reino, pues le tocaba ir a Inglaterra. Lo que estamos viviendo hoy es un presabor del reino. Lo vivimos aquí. Cuando Dios es nuestro rey, vivimos ese presabor y nos sometemos y colaboramos con el reino y disfrutamos de los beneficios del reino. ¿Sí? No a plenitud porque el mundo no nos deja, ¿sí? Pero disfrutamos de muchas cosas de ese reino, de ese presabor, de saber lo que nos espera ya en la eternidad. Mientras tanto, vivimos acá, hermanos, y por eso debemos ejercitarnos en volver nuestra mente al Señor, pasar tiempo con el Señor. Repito de nuevo, hermanos, pasemos tiempos con el Señor, dediquemos tiempo al Señor, redimamos el tiempo, no dejemos espacios en blanco en los que no ganemos algo del Señor, en los que no colaboremos con la obra, en los que no hablemos con nuestros hermanos, en los que no estemos pendientes de la voluntad del Señor. Y eso, hermanos, es vital hoy en día. Hoy en día ya con el Señor tan cerca, debemos ser muy ávidos de cumplir la voluntad del Señor. Dios necesita que nosotros ofrezcamos oraciones que sean la expresión de su voluntad. Esto es muy importante, hermanos. Dios necesita que nosotros ofrezcamos oraciones que sean la expresión de su voluntad. O sea, debemos conocer la voluntad de Dios y en nuestras oraciones expresar esa voluntad de Dios. ¿Que dónde quedan nuestras necesidades y todo? Hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. No se preocupen por nada más. Busquen el reino y el Señor cuadra el resto, hermanos. Yo he podido, gloria a Dios, yo he podido vivir eso. Si no sé, no empieza a mirar, y he vivido las buenas y las malas. He caído a veces que yo, Dios mío, a veces las situaciones lo absorben a uno y finalmente siempre, hermanos, que me ha pasado algo así, me ha tocado volver al Señor a pedirle perdón porque Él es el que suple, porque Él es el que organiza, Él es el que cuadra, Él es el que mueve corazones. Yo he estado en situaciones en las que yo he visto, no, hasta aquí, ahí sí, no dicho como decimos en la empresa, ahora sí me echaron. Pero hermanos, el Señor, mientras uno esté pendiente de las cosas de Él, Él se ocupa de las cosas de uno. Todo, de todo, hermanitos. La oración es la unión de la voluntad de los creyentes con la voluntad de Dios. Cuando mi voluntad se une con la voluntad de Dios, ahí hay una oración que es agradable a Dios. Esa es una oración que el Señor necesita. El Señor no necesita que yo Juan Carlos, voy a hacer oraciones. Señor, no sé, dame tal carro, dame un avión, dame un helicóptero. No, dame cosas para mí, para yo estar más contento. Señor, llévame a otro lado, yo quiero vivir, no sé, irme de vacaciones por el mundo. No, Dios no necesita eso dentro de lo normal, sí, para cumplir su voluntad. Y cuando yo oro así, hermanos, son oraciones que, pues, que no tienen mucho valor, que no se cumplen porque no tienen poder, no tienen el poder de que estar unida mi voluntad con la voluntad de Dios. La mayor utilidad de la iglesia, de nosotros, es el hecho de que ella se afirma en pro de que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Nosotros aquí estamos afirmados en que queremos que la voluntad de Dios se haga en la tierra, que Dios vuelva pronto, que el Señor venga y Él es la solución a nuestros problemas. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso Él es el centro. Por eso Él y la iglesia son el centro, hermanos, son el tema. El tema principal es ese, porque es la voluntad de Dios. Dios está edificando su iglesia. Que la iglesia ora significa que ha descubierto la voluntad de Dios y expresa su voluntad. Cuando la iglesia ora, hermanos, porque ya la voluntad de Dios se ha revelado. Y eso es algo hermoso cuando empezamos a escuchar a Dios, a escuchar la voluntad de Dios en su palabra, en hermanos, en situaciones que uno ve que ya el Señor empieza a hablar claramente. Nosotros con mi esposa tenemos un testimonio acerca del servicio con los jóvenes adultos. Y es, hermanos, el Señor nos mostró su voluntad y nos hizo una encerrona tremenda, o sea, fue muy claro. Gloria a Dios. Y nos empezó a hablar con un hermano una cosa, o hermanos nos regalaban libros acerca del servicio con los jóvenes, y otro hermano no tenía nada que ver, otro, tenga hermanito, tenga, lean, gracias, sí, tenga, le regalamos, y hasta que el Señor ya un hermano nos llamó, hermanito, necesitamos para tener una reunión, y ya, Señor, pues me rindo, nos rendimos. ¿Qué necesitan? ¿Sí? Y el Señor va orando así, nos va revelando en la medida en que estemos dispuestos a servir.
que estemos dispuestos a hacer lo que Él necesita, hermanos. Y esto, por eso necesitamos cooperar. Que la iglesia ore significa que se afirma del lado de Dios para declarar que ella quiere lo que Dios quiere. Las obras de Dios en la tierra pueden llevarse a cabo únicamente cuando hay una voluntad en la tierra que está de acuerdo con Dios. Esto es vital. Las obras de Dios en la tierra pueden llevarse a cabo únicamente, hermanos, cuando hay una voluntad en la tierra que está de acuerdo con Dios. Dios tiene una voluntad, Él está en los cielos. Él está allá, ¿sí? En su trono y Él está cumpliendo su voluntad allá, pero en la tierra hay una rebelión. Entonces, cuando aquí hay una voluntad en la tierra que está de acuerdo con la voluntad de Dios, ahí el poder de Dios se efectúa y se mueve en la tierra y puede llevar a cabo lo que Él necesita. Un ejemplo que me pareció muy tremendo es cuando, para los que no saben, Abraham tenía un sobrino, Lot, y Lot estaba en Gomorra, creo, en Sodoma, una de las dos ciudades, y ya era un anciano allá, el tipo estaba contaminadísimo, pero era familiar de Abraham. Dios quería salvar a Lot de ese juicio, pero para poderlo salvar, él fue y habló con Abraham, y Abraham tuvo que decirle, y empezar a decirle, Señor, si en esa ciudad, porque Dios le dijo, voy a acabar con la ciudad, le llegó juicio. Y Abraham le dice, venga, y si allá hubieran 50 buenos, con 50 justos, ¿se salva? Sí, claro, yo no la destruyo por esos 50. Y, ay, Señor, no se va a enojar, pero ¿y si fueran 40? ¿Y si fueran 30? ¿Y si fueran 20, 10? Entonces ahí el hombre estaba, la voluntad del hombre estaba alineada ya con la voluntad de Dios, que era salvar al otro. Entonces cuando Abraham ya se dispuso, ¿sí? Que le expresó a Dios que Lot estaba ya su muchacho, entonces Dios pudo salvar a Lot de ese juicio. Cuando los ángeles, Lot sale con su familia, pasa lo que pasa con la esposa y Sodoma y Gomorra son destruidos. Hermanos, si no hubiera habido esa voluntad de Abraham alineada a la voluntad de Dios, Dios no puede actuar, no puede salvar a los así de la nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios actúa así. Y Él está limitado a nuestra voluntad, lo que dijimos desde el comienzo. Al tener libre albedrío, Él se sometió. Su voluntad, su omnipotencia fue sometida a la voluntad del hombre. La voluntad de Dios puede llevarse a cabo únicamente cuando hay una voluntad en la tierra que coopera con Él. Por eso hablamos de la cooperación, hermanos. Debemos cooperar con el Señor. Cuando la voluntad del hombre no es una, con la voluntad de Dios, Dios está limitado. Limitamos a Dios. Cuando el Dios que está en nosotros no lo dejamos salir, Él se limita. Él no va a llegar y nos va a romper y con permiso, Juan Carlos, que ahí voy yo, no. Él espera que mi voluntad diga, Señor, si salto, ya yo me rindo a ti, sé tú el que obra en mí. Entonces Él puede ejercer su voluntad. Dios debe obtener que nuestra voluntad esté en armonía con su voluntad. No solamente estar de acuerdo porque sí, pues yo creo que el Señor va a hacer esto, sino que sea armónico, sea algo hermoso, sea algo agradable para mí. Señor, gloria a ti, se está haciendo tu voluntad y mi voluntad está sujeta a la tuya. Vamos para adelante, Señor. Yo voy contigo, a donde tú me digas. Y no es un, venga, yo lo llevo, ay, bueno, sí, vamos, como de mala gana, porque Dios quiere que nosotros, por amor a Él, nos sometamos y que nuestra voluntad se sujete a la de Él por amor. Aunque Dios tiene una voluntad, Él desea que el libre albedrío en la tierra haga eco a su voluntad antes de que Él haga cualquier cosa. Él está esperando ese eco. Él quiere algo, quiero mover ese ladrillo. Espera que en la tierra haya la voluntad de mover ese ladrillo también. Cuando lo hay ese eco, entonces Él mueve el ladrillo. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, podemos decirle, Señor, queremos que tú hagas esto. Estamos decididos resueltamente que tú deberías hacerlo. Solamente cuando conocemos la voluntad de Dios, ahí sí le podemos decir. Por eso, hermanos, pasar tiempos con el Señor, conocer al Señor, conozcan a Dios, estén ansiosos por conocer lo que el Señor tiene para decirles, para mostrarles. Él muestra, Él nos dice, nos habla a través de vivir en Él, hermanos. Cualquier oración que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios es inoperante. Hermanos, no sirve para nada, no hace nada. Señor, dame un helicóptero. No, no me lo va a dar. ¿Por qué? Porque pues, esta no es la voluntad de Dios. Si llega a ser la voluntad de Dios que la iglesia tenga un helicóptero, la iglesia va a tener ese sentir en un momento y lo van a pedir y lo van a dar. Como ha pasado con locales de reunión, por ejemplo, que la iglesia se ha reunido y, Señor, necesitamos un local. Y han pasado cosas tremendas de contar y se ha dado que la iglesia ha podido conseguir sus locales en algunas ciudades gracias a que la voluntad de Dios se alinea con la voluntad del hombre, porque es para cumplir esa voluntad eterna de Dios, ese plan eterno. Una oración expresada conforme a la voluntad de Dios es
poderosa en extremo, hermanos. Esta es otra cuestión. A veces el enemigo nos ataca y nos mete el cuento de que no, que de pronto lo que vamos a orar es que es muy difícil. ¿De dónde? ¿Cómo? Sí, no, hermanos, la oración, cuando la iglesia se alinea, la voluntad de cada hermano se alinea a la voluntad de Dios, hermanos, esas oraciones son muy poderosas. Mucho, hermanos. No es, esto no es de agüeros, no es de esto, pero hermanos, son cosas de realmente ver uno la mano del Señor moviendo corazones, moviendo recursos, moviendo el clima, moviendo todo, hermanos, para que se haga lo que Él necesita. Y eso es algo muy precioso, el poder empezar a tener esas experiencias con el Señor e ir viendo esa mano poderosa que Él va teniendo cada día más y más frente a nosotros. Que la mano de Dios es poderosa en todo momento, pero cuando la iglesia, cuando estamos reunidos, 2 o 3, 10 o 20, estamos en pocos orando, una localidad orando, o está la iglesia universal orando, el Señor se mueve de una forma muy poderosa. Esta palabra aquí no está por casualidad, es poderosa en extremo, mis hermanos. Orar de acuerdo con Dios es más importante que hacer cualquier otra cosa. Nosotros podemos hacer lo que queramos por ahí, pero eso no tiene relevancia si no estamos orando de acuerdo con Dios. Cuando nosotros oramos de acuerdo con Dios, Él dispone y se hace su voluntad. Cuando nosotros hacemos cosas por nosotros mismos, traemos fuego extraño, cosas que Dios no necesitaba en ese momento, que puede ser que la necesite después, la misma cosa, pero no proviene de una comunión con Dios, de un orar con el Señor, hermanos, eso se cae, eso no tiene operancia, es inoperante, como decíamos anteriormente. Y finalmente, mis hermanos, el ministerio de oración de la iglesia consiste en que Dios le diga a la iglesia lo que Él desea hacer y que la iglesia ore en la tierra lo que Dios desea hacer. Esta oración no consiste en pedirle a Dios que lleve a cabo lo que nosotros queremos que Él haga, sino en pedirle a Dios que lleve a cabo lo que Él mismo desea realizar. Por eso las oraciones, no sé si han escuchado, hermanos, que uno cuando ora le pide al Señor que le dé qué necesita que uno ore. Y algo que debemos pedirle, Señor, ¿qué necesitas que oremos? ¿Por qué necesitas que oremos? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué necesitas en mi hogar? ¿Qué necesitas con mi núcleo, mi círculo de compañeros de trabajo, de amigos, de compañeros de estudio, en mi familia, en mi trabajo, en mi ciudad, en mi barrio, en la iglesia, en mi distrito, en mi localidad, a nivel en las iglesias de mi país, con la iglesia universal, empezar a pedirle poco a poco, eso es también un proceso, entonces que vamos a pedirle, Señor, muéstrame toda tu voluntad acerca de todo, sino ir creciendo con Él. Señor, muéstrame qué quieres conmigo. Y empezar a orar, Señor, tú quieres que yo, quieres ganar en tal parte mía, Señor, quieres que yo me empiece a levantar más temprano. Señor, ¿necesitas esto? Sí, amén. Entonces, Señor, por favor, que yo me levante más temprano, levántame más temprano, Señor. Dame energía, que me levante sin sueño, me levante a buscarte, Señor, que no pierda de vista que tú me necesitas para poder cumplir tu propósito, que yo me levante en busca de edificar la iglesia y ahí vamos creciendo. Con mis hermanos, Señor, por tal hermano, Señor, guarda a este hermano, que este hermano crece, que este hermano sea un hermano vital dentro de la iglesia. Entonces voy con el hermano, vamos a orar y nos unimos con otro hermano y empezamos a buscar la voluntad de Dios, que formar grupos vitales, que pastorear en la iglesia hermanos, pastorear, servir con los jóvenes, servir con los niños, servir con adolescentes, con matrimonios, tantas cosas que el Señor necesita, pero que el Señor nos va a ir revelando en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros pasemos tiempo con Él, mis hermanos. Y nosotros no pasamos tiempo con el Señor no va a poder hablarnos, porque pues ¿cómo vamos a querer que Él nos diga qué necesita si nosotros no pasamos tiempo con Él? ¿Y cómo queremos entender al Señor si nosotros no aprendemos a escuchar lo que Él nos dice? Y por eso tenemos que pasar muchos tiempos con Él, mis hermanos. Esto es una carga que el Señor nos ha estado dando, de que si no pasamos tiempo con Él, si no aprendemos a orar, si no aprendemos a vivir una vida cristiana normal, pues hermanos, la voluntad de Él va a estar ahí, pero pues no va a poder moverse. Y necesitamos que el Señor vuelva pronto. Y para eso, hermanitos, nos necesitamos todos, unos a otros, ganando Cristo, expresando Cristo, siendo llenos de Él diariamente y pues anhelando mucho que el Señor vuelva y que podamos, por fin, esos viajeros, ir a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Amén, mis hermanitos. Gloria al Señor.